Vamos a comenzar hablando de la estadística descriptiva y concretamente en este momento nos vamos a centrar en las tablas estadísticas y el tratamiento gráfico de los datos. Lo primero que vamos a hacer es dar una definición de estadística, una intuitiva, una básica. La podemos entender como un conjunto de métodos que son necesarios para recoger, sintetizar y analizar información a partir de datos cuya característica fundamental es la variabilidad y para sacar de ahí conclusiones científicas. Obsérvese que la característica variabilidad es importante. Evidentemente, si estamos haciendo un estudio y todos los sujetos que participan en él tienen la misma edad, cualquier diferencia que aparezca entre ellos no será debida a la edad. Luego, en estadística nos interesan datos que son variables. Dos conceptos centrales en estadística son el concepto de población y el concepto de muestra. La definición es fácil porque se pueden entender simplemente como dos conjuntos. El primero, la población, es el conjunto objeto de estudio y la muestra es otro conjunto extraído de la población, representativo, pero que es realmente donde vamos a llevar a cabo el estudio. El primer paso en estadística es ver cómo seleccionar una muestra que de verdad sea representativa y hay que responder a dos preguntas. ¿Cuántos sujetos son necesarios para que la muestra sea realmente representativa? Y no solo cuántos, sino además cuáles son los que deben de formar parte de la muestra. Esto está fuera del alcance de este curso, pero es conveniente que se sepa que en un estudio real esto hay que tenerlo en cuenta. Vamos a centrar la atención en la muestra, concretamente en este momento. Bueno, pues cuando hacemos un estudio estadístico en la muestra, a ese estudio estadístico se le conoce como estadística descriptiva y el objetivo está en tabular la información, hacer representaciones gráficas y presentar valores de síntesis de esos datos. A eso, repito, se le conoce como estadística descriptiva, que es en lo que nos vamos a centrar hoy. Cuando estudiamos una muestra, la mayor parte de las veces lo hacemos con el fin de poder extrapolar los resultados a la población de la que se ha extraído esa muestra. Ese proceso se conoce en estadística como estadística inferencial. Tenemos, por tanto, que diferenciar claramente estas dos situaciones, la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Cuando vamos a hacer un estudio estadístico, hay que tener en cuenta qué tipo de variables nos vamos a encontrar. No es lo mismo poder cuantificar los valores que presenta la variable que encontrarnos con que los valores que presenta son simplemente categorías que a veces ni siquiera están ordenadas, a veces ni siquiera es posible ordenarlas. Por ejemplo, en el caso de tener información de tipo nominal, tenemos una información que es cualitativa, pero entre las categorías no existe ni siquiera un orden. Por ejemplo, pues el género de un sujeto, varón, mujer, no existe un orden preestablecido. A veces sí, a veces al menos conocemos el orden de esas categorías. Por poner un ejemplo, pues puede ser la categoría profesional. Cuando los valores de las variables son valores cuantitativos, también podemos hacer una distinción entre variables discretas y variables continuas. Una forma fácil de presentar la diferencia puede ser esta. Si dados dos valores de la variable siempre puede aparecer un intermedio, pues hablamos de una variable continua y si no es así, hablamos de una discreta. Un ejemplo, pues de variable discreta, el número de hijos de una familia, y de variable continua, pues el peso, la talla. El tratamiento estadístico va a ser diferente según tengamos variables cualitativas o cuantitativas. Vamos a imaginar que estamos llevando a cabo un estudio pues en un club social, por ejemplo, y vamos a imaginar que estamos estudiando pues las características de las señoras que aparecen o que van a ese club social. Imaginemos que hemos preguntado sobre su estado civil y nos van diciendo soltera, soltera, viuda, soltera, casada, casada, viuda, soltera. Bueno, pues evidentemente aquí está toda la información. Supongamos que hemos preguntado a 200, que tenemos un tamaño muestral de 200, pero como podemos apreciar, esto es difícil de manejar. Si alguien me pregunta cuántas mujeres casadas van a ese club social, pues tendría que ir contando y es bastante aburrido y sería poco preciso. Bueno, pues si esta misma información la presentamos en forma de tabla, es mucho más manejable. Veamos. En este caso, tenemos las 4 categorías que hemos considerado para el estado civil: casada, soltera, separada o divorciada y viuda,
y las 200 mujeres a las que le hemos preguntado. Vamos a imaginar que 100 estaban casadas cuando en la tabla o en la transparencia anterior hubiese hecho el recuento, pues tendría 100 que estaban casadas, 56 solteras, 30 separadas y 14 viudas. Bueno, pues a estos valores se les conoce en estadística con el nombre de frecuencia absoluta y generalmente se denotan en la forma F sub i. Y es la manera de hablar en genérico. Si hablase de F1, pues sería la frecuencia correspondiente a la primera categoría y sería 100. F2 sería la correspondiente a la segunda y así sucesivamente. Esta es una forma fácil de dar la información. Sin embargo, si uno no tiene referencia sobre cuántas mujeres estaban formando parte del estudio, y yo digo que allí, en ese club social, había 100 mujeres casadas, pues no es lo mismo que haya 100 de 100, que haya 100 de 200 o que haya 100 de 1000. Luego es mucho más interesante expresar la información en forma de frecuencia relativa, que para distinguirla de la anterior, en lugar de F sub i, la vamos a denotar como H sub i. ¿Y cómo se calcula? Pues muy sencillo. Si yo tengo 100 mujeres casadas de las 200, eso representa un 0,50, que expresado en forma de porcentaje no es más que multiplicar por 100, y ya puedo decir que en ese club al que asistían estas supuestas señoras, el 50% estaban casadas, un 28% solteras, un 15% separadas o divorciadas y un 7% eran viudas. Como pueden observar, la información es mucho más manejable. Esto es lo que llamamos tablas de distribución o tablas estadísticas. Esta misma tabla la podemos presentar en forma gráfica, por ejemplo, con un diagrama de barras, muy conocido. ¿Qué hacemos para representar un diagrama de barras? Pues nada, tomamos los ejes cartesianos, en el eje de abscisas colocamos los valores de la variable y en el eje de ordenadas vamos a colocar información relacionada con la frecuencia. Puede ser absoluta, relativa, porcentaje, da igual. Bueno, en este caso hemos puesto las frecuencias absolutas. El criterio de representación es que la altura de la figura es igual a la frecuencia. A veces aparece simplemente una línea vertical, a veces aparece un rectángulo. En este caso, por ejemplo, más bonito, es un paralelepípedo, pero en realidad la información, la única información interesante está capturada por la altura de la figura. Inmediatamente vemos que es más frecuente encontrar en ese club mujeres casadas que solteras, más frecuentes las solteras que las separadas, y las que menos frecuentan el club son las viudas. También podíamos representarlo con un polígono de frecuencias, que es, por lo mismo, aquí tomo este valor más alto, el valor, el otro valor y el otro valor, y simplemente pongo una línea poligonal abierta que me va dando información sobre las distintas categorías, como son de frecuentes. Obviamente esto se puede poner más bonito, combinado, con colores, etcétera, pero en definitiva la idea es la misma. Este ejemplo, que son datos de desempleo, pues recoge, está sacado de una publicación, y recoge datos de desempleo en Grecia, Irlanda, Portugal, España, Italia, Francia y Alemania desde 1983 hasta 2012. Aquí hacen una separación de cómo estaban, los datos oficiales están ahí, cómo estaban antes de introducirse el euro, qué pasó cuando estalla la crisis y a partir de aquí. Bueno, pues, ¿qué vemos? Por centrar la atención en alguno, pues algo que llama la atención. Por ejemplo, los valores del paro más bajos aparecían en Portugal y, sin embargo, bueno, fíjense que Alemania, que es la que está en negro, pues tenía valores superiores a los que tenía Portugal. Sin embargo, cuando ha estallado la crisis y en el momento actual, las cosas son bien diferentes. Alemania es la que menos paro tiene y Portugal, como saben, pues realmente ha pasado por momentos difíciles. España, la verdad es que también estaba con valores altos antes y sigue con valores altos de paro después. Evidentemente, de aquí se podrían sacar, los expertos en desempleo podrían sacar muchas conclusiones. Yo lo pongo solo como mero ejemplo. Vuelvo a la tabla anterior, la que teníamos de las mujeres que asistían a ese hipotético club social, y vamos a ver que se puede representar de otra manera, por ejemplo, con el diagrama de sectores. ¿Cómo se pinta este diagrama? Pues es muy sencillo. Se cogen los 360 grados que tiene el círculo y esos 360 grados se hacen corresponder con el tamaño muestral completo, en este caso con las 200. Bien, ahora,
queremos ver qué trozo de ese círculo, qué trozo de ese pastel, como dicen algunos de los usuarios, le corresponde a la categoría casadas. Bueno, pues si tenemos 100 casadas, vamos a una simple regla de 3, nos permitiría saber cuántos grados le corresponden. En este caso sería la mitad de los 360 grados, por eso aparece como que el 50% es para la información relativa a las mujeres casadas. Bueno, pues así, de la misma manera, podríamos representar todos los demás. Quizás el diagrama de barras, el polígono de frecuencias y el diagrama de sectores sean los más utilizados, los más conocidos. Vamos a poner otro ejemplo en el que se ve ese diagrama de sectores, pero más bonito, con más imaginación. Este es un ejemplo. Vamos a imaginar que estamos haciendo un estudio pues sobre mujeres que están embarazadas o han estado embarazadas y queremos saber cuáles han sido las causas por las que han tenido que tomar paracetamol durante el embarazo. Bueno, pues podríamos hacer el estudio de la tabla y presentar un gráfico de este tipo, un diagrama de sectores típico, clásico. Aquí vemos que no han tomado paracetamol, un determinado porcentaje, lo han tomado por tener cefalea o migraña, pues otro porcentaje importante, en este caso el 37%, porque tenían fiebre el 11%, etc. Esta es la forma más sencilla. Bueno, pero si esta misma información la trabajamos de esta otra manera, lo que es este gráfico combinado, este está construido con el que funciona muy bien para hacer los gráficos, pues tiene exactamente la misma información. Pueden observar que aquí están las azules, las que no han tomado paracetamol, pero luego de las que sí han tomado paracetamol volvemos a dividir la información y nos damos cuenta como efectivamente de las que han tomado paracetamol la gran mayoría pues lo ha tomado porque tenía cefaleas y aparece la distribución restante. Bueno, aquí está además iluminado metiendo una foto del producto, en fin, simplemente para dar idea de que dependiendo de la imaginación y de la capacidad y por supuesto también del tiempo que tenga el investigador, pues puede hacer cosas más bonitas. Es importante que distingamos entre lo que es un diagrama de barras y lo que es un histograma, porque el aspecto es parecido y muchos investigadores lo confunden. Observen un primer detalle. En el caso anterior, en los ejemplos que hemos visto, teníamos información de tipo cualitativo. Sin embargo, en este caso tenemos información de tipo continuo. Vamos a imaginar que además hemos pesado a las señoras que acudían a ese club social. Bueno, pues aquí el aspecto es similar, pero obsérvese que el convenio de representación no es altura igual a frecuencia como ocurría en el caso del diagrama de barras. El convenio ahora es área del rectángulo igual a frecuencia. Si todos los rectángulos, todos los intervalos de peso, por ejemplo, en este caso, tienen la misma amplitud, pues el criterio sería equivalente, porque el área sabemos que es base por altura, si todas las bases son idénticas, se pueden considerar unitarias, y la altura efectivamente representaría o se correspondería con la frecuencia. Pero si tenemos intervalos muy distintos, no es así. Podríamos tener un rectángulo mucho más bajo, pero tener una superficie más grande, y entonces efectivamente estar transmitiendo información más frecuente, más alta. Obviamente, bueno, esto es importante tenerlo en cuenta, área igual a frecuencia, y sobre ese histograma también podemos hacer un polígono de frecuencias, es muy sencillo. Tomamos los puntos medios de estos rectángulos, los unimos con una línea poligonal abierta y tenemos también un polígono de frecuencias, como teníamos en el caso de la variable cualitativa. Hay que tener cuidado con los gráficos, porque a veces pueden inducir error. He tomado un gráfico reciente. Este gráfico se corresponde a la portada de la Nueva Prensa de Oriente, que refleja los resultados de las pasadas elecciones en Venezuela. Esta es exactamente una copia de la portada. Según el recuento oficial de votos de las elecciones, pues es bien sabido que el resultado fue un 50,66% para Maduro y un 49,07% para el otro candidato. Observen, 50 y 49%. Prácticamente iguales. Sin embargo, a la vista de este gráfico sacamos esas conclusiones. Observen, cuando en lugar de poner un rectángulo, una barrita, colocamos una figura alusiva, la información es la misma, es la altura a la que se lee, pero lo llamamos pictograma porque tiene un gráfico alusivo. En este caso han puesto a los candidatos y obsérvese como uno lo han puesto muy alto y el otro lo han puesto muy bajo, lo cual puede inducir error. Observen el gráfico de sectores. Aquí, cuando en realidad uno es un 50 y otro es un 49, sin embargo, el trozo pintado el sector pintado en rojo es considerablemente más grande.
Luego, ¿es una buena manera de presentar los datos? Pues yo creo que aquí hay un interrogante importante que espero les haga pensar, tanto al comunicar la información como al recibir la información. Y para terminar, pues les he dejado un par de referencias donde ustedes pueden ver gráficos estadísticos, más información sobre ellos, porque evidentemente no son los únicos, y ejemplos con datos reales. Y también me ha parecido interesante este link en el cual pueden ver etapas en las que han ido apareciendo los diferentes gráficos estadísticos. Los dos son muy interesantes y espero que les sirvan para interesarse por este tema.